Buenas tardes, bienvenidos al seminario de Introducción a la Inmunología Humana. Los objetivos del encuentro serán definir las características de la respuesta inmune innata, reconocer la importancia de las barreras biológicas a la infección, analizar los mecanismos del proceso inflamatorio agudo y crónico, identificar los principales receptores de la respuesta innata, describir características y función de cada una de las células que participan en la inmunidad innata y describir las funciones mediadas por el sistema del complemento y otros mediadores solubles de la inmunidad innata. El sistema inmune humano permite que, a pesar de vivir en un ambiente rodeado de agentes microbianos, patógenos para el individuo, solo en pocas ocasiones se produzcan los procesos infecciosos clínicamente evidentes. Más aún, cuando esto sucede, la infección puede resolverse con rapidez gracias al desarrollo de respuestas inmunitarias que integran mecanismos propios de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Es en esta última donde, luego de un fenómeno denominado memoria inmunológica, permanecemos protegidos durante varios años o durante toda la vida contra las reinfecciones. A grandes rasgos y a modo esquemático, el sistema inmune se divide en dos, de acuerdo a los mecanismos que se utilizan para defenderse. El sistema inmune innato, que es el que vamos a desarrollar en este seminario, y el adaptativo o cognitivo, que lo vamos a ver más adelante. Y ya adentrándonos de lleno en los mecanismos de la inmunidad innata y siguiendo el esquema que planteamos anteriormente, este a su vez se va a subdividir en dos líneas de defensa. La primera la van a constituir las barreras físicas, como son la piel y las mucosas, que actúan como primer filtro infranqueable para que los microorganismos no penetren al organismo. Y las barreras químicas, que como ciertos fluidos y secreciones de cada área mucosa, actúan como barrera para evitar que los microorganismos continúen avanzando en ese intento de infección. Son ejemplos la saliva, lágrimas, jugos digestivos, mucus. En cada una de estas barreras existen componentes específicos que realizan su función de destrucción o neutralización del agente infeccioso. La lisosima de las secreciones conjuntivales, en el sistema digestivo y geniturinario la presencia de microbiota comensal, en las secreciones gástricas y genitales el pH bajo, etc. Y así con cada una de las mucosas que tapiza nuestro organismo. Cuando pensamos en infección, hablamos de que la primera línea de defensa ha fracasado. El microorganismo ha logrado atravesar todas las barreras y continúa su camino intentando propagarse, multiplicarse y colonizar al individuo. Es ahí cuando entran otros soldados, que son las de la segunda barrera de defensa. Acá encontramos dos componentes diferentes, pero de mucha importancia para el éxito en esta batalla, que son células efectoras y proteínas, que en conjunto y sinérgicamente intentarán contener la infección hasta destruir al patógeno. Hasta este momento hablamos de microorganismos, agentes infecciosos, patógenos, ya que nos referimos a sustancias ajenas al organismo humano que intenta ingresar para quedarse y gobernar. Pero hay un concepto muy importante que en inmunología es el de antígeno, el cual debemos entender y saber definir. Un antígeno es toda sustancia que al ingresar al organismo es capaz de desencadenar una respuesta inmune específica. Esta sustancia no necesariamente debe ser un agente infeccioso. Puede ser una droga, puede ser una proteína alimentaria, incluso una proteína sintetizada por el propio organismo. Para ser antígeno debe cumplir ciertos requisitos, ya que no toda sustancia es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Debe tener un tamaño y una estructura específica que sea reconocida por las células inmunocompetentes. En este sentido, hablamos de un alto peso molecular y una estructura química compleja, como los que tienen las proteínas o los lipopolisacáridos. Y también debe tener la capacidad de interactuar con las células del sistema inmune. A esta característica la denominamos inmunogenicidad. En este sentido, podemos contestar la pregunta que está formulada en la diapositiva. Un inmunógeno siempre es un antígeno, ya que para hacerlo debe cumplir con esta condición. En cambio, a la inversa, un antígeno no siempre es un inmunógeno,
ya que existen sustancias que cumplen con la capacidad de estimular al sistema inmune, pero no cumplen con el requerimiento esencial del tamaño. Un ejemplo de esto es el apteno, que por sí mismo no va a desencadenar una respuesta inmune, pero que puede ligarse a otras proteínas y convertirse en un antígeno completo. Las células efectoras implicadas en la inmunidad innata son sintetizadas en la médula ósea, al igual que el resto de las células sanguíneas, a partir de una célula madre hematopoyética pluripotencial. Esta a su vez se diferencia de su progenitor mieloide común en células sanguíneas, de donde derivan los distintos tipos de leucocitos polimorfonucleares, y de un progenitor linfoide común, las distintas subpoblaciones linfocitarias. Si bien el sistema innato se basa principalmente en las funciones que ejercen los polimorfonucleares, que en un principio van a ser neutrófilos, monocitos y macrófagos, desde hace ya varios años se describe la participación de células linfoides innatas, siendo una de ellas la más conocida, las células natural killer. Las células que participan en la respuesta inmune innata son protagonistas de este tipo de respuesta y desarrollan funciones en diferentes niveles que van a llevar a completar el proceso inflamatorio. En este cuadro se observa una enumeración de cada una de las células con un resumen de sus funciones principales. Para ir conociendo y profundizando algunas características morfológicas y funcionales de estas células, vamos a observar algunas características de cada una de ellas. Los neutrófilos, que constituyen el 60 al 80% de los leucocitos, tienen una vida media corta, entre 6 y 10 horas, pero cuando comienzan a migrar al sitio de inflamación, se activan genes antiapoptóticos que aumentan su vida media. Tienen una acción rápida, inespecífica y enérgica. Detectan cambios sutiles en la concentración de moléculas microbianas y fagocitan y destruyen por medio de mecanismos enzimáticos y oxidativos. En el tejido aséptico van a promover la remodelación activando ciertas citoquinas y quimoquinas. Los eosinófilos son leucocitos multifuncionales, que están implicados en mecanismos patogénicos de numerosos procesos inflamatorios e infecciosos. Producen numerosas citoquinas, entre las que se destacan la histamina, y varias interleuquinas como la interleuquina 2, 4, 5, 10, 12, algunos leucotrienos. Además, pueden funcionar como células presentadoras de antígeno, con un rol muy importante en las etapas finales de la respuesta inmune frente a los parásitos y las patologías alérgicas. Los basófilos, si bien son menos del 1% de los leucocitos en sangre periférica y el vaso, producen un montón de mediadores inflamatorios que van a gatillar mecanismos de hipersensibilidad y aún quedan muchas funciones efectoras por describir. En la periferia se activan en presencia de un ambiente de citoquinas que los estimula y en los ganglios promueven la diferenciación de los linfocitos T vírgenes y hasta pueden presentar antígenos. Las NETs o trampas extracelulares de neutrófilos son redes fibrosas que se producen luego de 10 minutos de la estimulación del neutrófilo y están compuestas por cromatina y proteínas. Estas proteínas, tenemos proteasas, proteínas citoplasmáticas, proteínas nucleares que están liberadas en respuesta a la infección, ya sea por virus, bacterias, parásitos o hongos. Estas trampas actúan como redes de contención de la infección, atrapan a los microorganismos y median su destrucción extracelular porque tienen la capacidad de mantener altas concentraciones a nivel local de sustancias antimicrobianas. Se activan por diferentes estímulos, por ejemplo, el lipopolisacárido de algunas bacterias, el peróxido de hidrógeno del ambiente que se está generando la inflamación, oxígeno, interleuquina 8, el factor C5A del complemento, etc. Incluso la sola presencia de algunas bacterias, como por ejemplo el Streptopiógenes o el Staphylo aureus, la Escherichia coli y también el Mycobacterium tuberculosis. Y por lo que estamos viendo, los neutrófilos pueden combatir la infección por diferentes mecanismos. En el caso de la formación de las NETs, el neutrófilo muere por descondensación de la cromatina, y tanto los eosinófilos como los mastocitos también pueden promover y armar estas NETs.
y siguiendo con la descripción de las células protagonistas de la inmunidad innata, tenemos los mastocitos, que se originan de precursores hematopoyéticos, salen inmaduros de la médula ósea y residen en el tejido conectivo, donde luego culminan su maduración. Tienen una vida media larga, duran de semanas a meses. Se asocian con mecanismos efectores dependientes de la inmunoglobulina E, sobre todo en lo que respecta a enfermedades alérgicas y en la respuesta frente a la infección por parásitos. Producen un montón de citoquinas, entre ellas la histamina, que se encuentra preformada en gránulos, y otros mediadores solubles que lo generan de nuevo, como otras interleuquinas y citoquinas y factores de crecimiento. Además, tienen efectos inmunomoduladores. Estas células son muy plásticas, tienen efectos tanto inflamatorios como reguladores. Las células dendríticas es otro tipo celular que también tenemos que conocer, y son las centinelas naturales del sistema inmune. Actúan un poco como nexo entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. Ejercen múltiples funciones, pero la que se destaca es la de ser célula presentadora de antígeno por excelencia. Actúa frente a dos tipos de estímulo: los gatillados a través de los receptores de membrana y frente a señales de peligro, ¿no?, que son mediadores inflamatorios o productos liberados por el microorganismo. Se mantienen en reposo hasta que son estimuladas y varían su fenotipo de inmaduro a maduro. Y acá tenemos otro de los protagonistas, que son los macrófagos. Son famosos por ser los fagocitos profesionales y además también presentadores de antígeno, al igual que las células dendríticas, por excelencia. Forman parte del sistema retículo endotelial y se encuentran en abundancia en los tejidos y tienen distintos nombres de acuerdo a dónde están ubicados. Por ejemplo, y como está acá en la diapositiva, los macrófagos alveolares, células mesangiales, microglía, células de Kupfer en el hígado, osteoclastos en el hueso. Cumplen funciones tanto en la respuesta inmune innata, como fagocitos y en la fagocitosis y inflamación, como en la respuesta inmune adaptativa, como presentadores de antígeno y productores de citoquinas. Reparan también los tejidos, secretan exoenzimas como las elastocolagenasas, la hialuronidasas, los factores que promueven la angio y la fibrogénesis, y eliminan células envejecidas y complejos inmunes que ya no son necesarios. Están consideradas como células también plásticas, con diferentes también fenotipos de activación a nivel inflamatorio y regulador. En la inmunidad innata, las células efectoras comparten una herramienta común que les va a permitir reconocer a los microorganismos exógenos. Y esta herramienta son los receptores de reconocimiento de patrones, o RRP. Estos receptores se agrupan en 5 familias diferentes y reconocen no solo a los microorganismos, sino también a sus productos y señales de daño celular que se van a generar en el tejido que está infectado. Los PAMP, de sus siglas en inglés, significan patrones moleculares asociados a patógeno, y los DAMP, que son también patrones moleculares asociados a daño o a peligro. Estos patrones se van a ubicar solo en los microorganismos, no en las células del huésped o del hospedador. Por lo tanto, en su reconocimiento se va a discriminar lo no propio de lo propio. Son esenciales para la sobrevida y la patogenicidad del microorganismo, por lo cual están conservados evolutivamente y son estructuras invariantes compartidas por clases enteras de microorganismos. La inmunidad innata presenta un atributo esencial: su rapidez. En las primeras horas de iniciar el proceso infeccioso va a ser la encargada de enfrentarlo, y si no alcanza su objetivo va a intentar contenerlo hasta que los mecanismos de inmunidad adaptativa sean operativos para terminar con el microorganismo. Además, la inmunidad innata es la encargada de desenmascarar el enemigo, analizando las propiedades del patógeno a fin de orientar el perfil de respuesta inmunitaria adaptativa que la va a suceder.
Esto se logra mediante la producción de citoquinas que van a ser mediadores entre los dos tipos de respuesta. A grandes rasgos y de una manera general, existen dos formas de morir: de forma natural o provocada por algún estímulo externo que la genere. En el caso de las células es muy parecido, ya que puede ser natural o a través de un mecanismo refinado, no inflamatorio, que se llama apoptosis, o como una consecuencia de una lesión celular masiva conocida como necrosis. Los estímulos que inducen a la necrosis celular causan con frecuencia daño celular grave, que conduce a una ruptura celular rápida con la consiguiente liberación de los DAMPs, que son las señales de peligro intracelular, como por ejemplo el ATP, cristales de urato, etc. Los DAMP pueden atraer células del sistema inmune y favorecer la inflamación. Por otra parte, y dado que los estímulos que inician la apoptosis o la muerte celular programada suelen ser fisiológicos y relativamente leves, las células apoptóticas no se rompen y su eliminación es coordinada por los macrófagos y otras células del sistema inmune innato antes de que se pueda producir la liberación de los DAMP. Entonces, por esta razón, la apoptosis no suele estar asociada a la activación del sistema inmune ni siquiera con un proceso inflamatorio. Los receptores de la inmunidad innata, o RRP, se ubican en diferentes compartimentos celulares como superficie, citoplasma, lisosoma, endosomas. Luego de la unión ligando-receptor, o sea que un receptor reconoce a su patrón molecular, se va a producir la activación de mecanismos de señalización intracelular que va a culminar con la expresión de genes que van a codificar para una respuesta eficaz y específica para ese patrón molecular. Se ilustra un poco la expresión de las 5 familias de receptores de reconocimiento de patrones, que son los receptores tipo TOL, que tiene 12 miembros, que reconocen moléculas como el lipopolisacárido bacteriano y el péptido glicano, así como también ácido nucleico viral y entre otros, ¿sí? Es como el más famoso, los tipo TOL. Los receptores tipo NOD, los receptores tipo RIG, que son principalmente, reconocen ARN viral, como el picornavirus, el influenza A. Los detectores de ADN citosólico, es otro tipo de receptor, y los receptores de tipo lectina C, que reconocen azúcares y promueven la fagocitosis. Entonces, cuando la señal llega a un receptor específico, se habla de la unión del ligando-receptor. Comienza el proceso de traducción de esta señal desde el exterior hacia el interior de la célula. Esto implica la activación de varias moléculas intracelulares o segundos mensajeros que luego de una serie de cambios moleculares dependientes de ATP se activan o inactivan dependiendo de la enzima interviniente. Esto puede ser un poco complejo y difícil de entender al principio, pero estas cascadas enzimáticas terminan amplificando una señal y convirtiendo moléculas a sus formas activas. Y en este esquema podemos observar de cómo a partir del reconocimiento del PAMP por una célula se desencadena una serie de procesos que culminan en la producción de señales que se liberan al medio extracelular, que son solubles y que actúan a la distancia. Estos son mensajeros para otras células vecinas. Estas sustancias pertenecen a la familia de las citoquinas y quimoquinas, que a su vez estimulan a otras células para que se generen todos los cambios esperados y que el sistema inmune innato realice sus funciones. Tan importantes como las células efectoras de la inmunidad innata son las sustancias liberadas por estas células que una vez activadas se van a preparar para defender. De esta manera intervienen una serie de proteínas solubles que son sintetizadas previamente o de novo ante el estímulo infeccioso y son cruciales para la comunicación intercelular, para la migración, para la neutralización y para finalizar con la destrucción de la anoxas que generó su secreción. Entre estas se van a destacar las pentraxinas, que son proteínas liberadas en la fase aguda de la inflamación, como la PCR, que reconocen células apoptóticas y cumplen también una función de opsonización y de activación del complemento. Las colectinas, como lectinas de una unión amanosa, que también son opsoninas
y actúan activando las proteínas del complemento, las ficolinas y las proteínas del complemento. Al producirse la lesión y desarrollarse el proceso inflamatorio, son reclutadas un gran número de células sanguíneas a través de los vasos que están más dilatados y más permeables. Desde el interior de los vasos, los neutrófilos, seguidos por los monocitos y otras células que están involucradas en este proceso, van a migrar de la sangre hacia los tejidos para realizar ahí la contención del agente, la destrucción del patógeno y la resolución del daño. Las citoquinas, como el TNF, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, y otras quimoquinas, que se secretan en los lugares de la infección o de la lesión tisular, tienen múltiples efectos sobre las células endoteliales vasculares, los leucocitos y la médula ósea, que juntos van a aumentar el reparto local de las células que puedan combatir las infecciones y reparar el tejido. Una vez en el tejido y localizado el microorganismo patógeno, las células de la inmunidad innata se activan y ejecutan una respuesta para intentar eliminarlo. ¿Pero cuáles son esas respuestas? Una de ellas es la fagocitosis, que es ejercida por macrófagos activados, por células dendríticas y por neutrófilos. La fagocitosis cuenta con varios pasos, como se aprecia acá en el gráfico, que culmina con la destrucción del agente y la liberación de los productos de la digestión. En este esquema podemos observar el proceso completo desde el reconocimiento del microorganismo a través de los PAMP por el RRP, la internalización del patógeno por fagocitosis, la unión del lisosoma con la formación del fagolisosoma y la destrucción por enzimas proteolíticas. Y así, como se grafica en la figura, el macrófago presenta múltiples funciones que las lleva a cabo por medio de la producción de diferentes citoquinas, además de presentar múltiples receptores que le van a permitir interactuar con las distintas moléculas y células y de esta manera dar respuestas efectoras cruciales para la inflamación. De todas las citoquinas, interleuquinas y factores que hemos nombrado, las tres citoquinas proinflamatorias más importantes del sistema inmune innato son el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Los macrófagos tisulares y los mastocitos son las principales fuentes de la secreción de estas citoquinas, aunque otros tipos celulares como células endoteliales y epiteliales también pueden producirlas. Acá observamos una foto tomada por microscopía electrónica en donde se aprecia la adherencia y la fagocitosis, en este caso es de un hongo de cándida por un leucocito, un neutrófilo. Y en esta foto la formación del fagolisosoma. Y en este caso observamos una foto, también por microscopía electrónica, de un mastocito, donde se ven los gránulos preformados que en su interior contienen sustancias vasoactivas como la histamina, principalmente. Y si se acuerdan, cuando describimos a las células de la inmunidad innata, hicimos referencia a las células dendríticas como células presentadoras de antígenos por excelencia. Estas además cumplen un rol importantísimo por ser las que van a vincular el sistema inmune innato con el adaptativo, ya que tiene dos formas, una inmadura y otra madura. Cumplen una función diferente, pero crucial, además de regular la actividad de los linfocitos T. Y en este gráfico podemos observar el tránsito de las células dendríticas, que inmaduras endocitan y procesan el antígeno en la piel y las mucosas, se activan y estas células dendríticas luego migran por vía linfática aferente a los ganglios linfáticos regionales. Y ya como células dendríticas maduras van a presentar el antígeno a los linfocitos T, CD4 y CD8 en los ganglios linfáticos para que tengan la información para poder combatir el enemigo. Y podemos observar más en profundidad y en detalle
donde se produce el procesamiento y la presentación antigénica a los linfocitos T. Pero continuamos con más detalles en el próximo seminario de adquirida. Las células NK maduras se van a producir en la médula ósea a partir de un progenitor linfoide común, derivado previamente de la célula madre hematopoyética pluripotencial. En la ontogenia de las células natural killer se reconocen varios pasos. Por ejemplo, del progenitor linfoide se diferencia inicialmente a un progenitor bipotencial que es TNK, que luego se va a convertir en un progenitor NK, el cual finalmente madura para dar origen a las células NK. La mayoría de las células natural killer se encuentran en los órganos linfoides secundarios, especialmente en el vaso, pero no obstante a esto también se van a observar grandes cantidades en otros órganos, como por ejemplo el hígado, el timo, los ganglios linfáticos y en la sangre periférica también. Y esto que en un principio les va a parecer un código indescifrable con números y letras, son marcadores de membrana que las diferencia fenotípicamente del resto de los linfocitos y a su vez las divide en dos grupos o subpoblaciones, otorgándoles diferentes funciones. Pero bueno, no se asusten, vamos a ir entendiendo de qué se trata esto e ir transitando el núcleo y entendiendo cada uno de sus componentes. En un principio recuerden que las células natural killer van a presentar el marcador de membrana CD16 y CD56. Esto es un estudio de laboratorio que se denomina citometría de flujo, que sirve para el recuento y la clasificación de células según sus características morfológicas, presencia de biomarcadores y proteínas. En este caso, observen la distribución en sangre de un subtipo de NK y otro, y cuáles son las características de cada una como se refiere en cada recuadro. Los mecanismos efectores de las células natural killer pueden ser de dos tipos, líticos y no líticos. Los mecanismos líticos incluyen tanto la destrucción directa de la célula blanco como el fenómeno de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La función no lítica va a corresponder a la producción de diferentes quimioquinas y citoquinas inmunomoduladoras, por medio de las cuales estas células van a regular la hematopoiesis y diferentes células y eventos de la respuesta inmune. Dijimos que dentro de los mecanismos líticos estaba la citotoxicidad directa y puede ser mediada por perforines entre las dos células o por una apoptosis independiente de la membrana celular. En este gráfico, lo que se denomina sinapsis y células blanco por un mecanismo similar al utilizado por en esta interacción se predominan las señales derivadas de involucrar la liberación del contenido de los granos, se resuelve la sinapsis inmunológica y la célula blanco no es destruida. Y estas perforinas, si por el contrario prevalecen las señales activadoras y formando el proceso de activación que pueden conducir a un análisis osmótico que lleva finalmente a la destrucción de las enzimas son proteínas que entran en la célula blanco y activan la inducción de apoptosis por receptores de muerte celular. Que incorporación de las enzimas que digieren blanco no requiere necesariamente esta forma de apoptosis se inicia cuando una célula blanco puede ser mediada de muerte rápidamente por endoselfaz, mientras adicionalmente la efectora enzima B que puede unir al receptor expresa el ligando denominado formando un complejo que la interselfaz ligando. La interacción de estas moléculas lleva a la activación de la vía de las caspasas y la muerte celular se produce como consecuencia de las alteraciones en el núcleo, en la membrana plasmática y en las mitocondrias. En resumen, células, receptores, factores solubles con funciones específicas, amplificación de respuestas, interacción intercelular, todos esos conceptos clave son fundamentales para comenzar a entender el sistema inmune. Intentando unificar los conceptos y unir las piezas de este gran rompecabezas, desde que el microorganismo es detectado y se activan las células del sistema inmune, atravesando por todos los procesos intermedios, tanto la respuesta sistémica y a nivel local,
En el sitio donde el daño ocurre o la infección se está desarrollando, se involucran a diversas células, citoquinas, factores disolubles que intervienen en las distintas etapas de este complejo proceso de protección. Y por último, recordemos que en el ser humano existen 3 niveles de defensa. La barrera física de piel y mucosas, como la primera línea. Los microorganismos que logran atravesarla son interceptados por células y efectores solubles del sistema inmune innato, el cual también es responsable de dirigir la activación del sistema inmune adaptativo, que va a complementar la acción de la inmunidad innata, y en conjunto van a combatir la infección intentando preservar la salud del individuo. Muchas gracias.